Buenos días a todos. Bueno, saludar a todas las autoridades, al presidente Vigil, a los miembros diputados de la Cámara. ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, no es el micrófono, el culpable debo ser yo. Bueno, decía que buenos días a todos, que se den todos por saludados, autoridades militares, diputados, presidente Vigil, en fin, todo el mundo. Síndico mayor, que lo veo por ahí también, directores. Bien, convocamos aquí hoy para presentar un libro que está ahí, que tienen todos ustedes, cuya autoría corresponde con don Jesús Arango, bueno, que luego intervendrá para explicarnos con extensión los contenidos. Bueno, la Junta, esta institución, creo que somos conscientes de la relevancia y la trascendencia de la figura que protagoniza el libro, la de Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes, y hemos asumido el compromiso de colaborar en la publicación del libro, que lleva por título, como todos ustedes saben, De la aldea a la corte, vida y obra de Campomanes, bueno, una obra enmarcada en la conmemoración del tercer centenario del nacimiento de este personaje importantísimo del siglo XVIII. La Junta asume este compromiso consciente de que Campomanes quizás sea, aún hoy, el gran desconocido de este elenco de prohombres que conforman la Ilustración española, pues aunque fue uno de los principales protagonistas de la política reformista ilustrada de los Borbones en la España del siglo XVIII, el ideólogo, por ejemplo, de las reformas emprendidas por Carlos III, no está tan reconocido ni es tan recordado como otros, por ejemplo, el también asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos, el conde de Floridablanca o el conde de Aranda, por citar algunos. Personaje de curiosidad enciclopédica. Hay tres rasgos que definen su personalidad: ilustración, política y economía. De su prolífica obra literaria destacan sus discursos que reflejan el pensamiento reformista de la época, desde una corriente regalista y un espíritu ilustrado, explicitado en un amplio conjunto de reformas en todos los campos. Me van a permitir brevemente que, a título simplemente introductorio, dé unas breves pinceladas al respecto. Como magistrado y como político, destacaría que era sobre todo un hombre pragmático y profundamente conocedor de la realidad española de aquel tiempo. Y desde ese conocimiento pensaba la necesaria adaptación del reino a las evoluciones del siglo que vivió, del siglo XVIII. Aunque impulsó medidas liberalizadoras para estimular ciertas asociaciones, extender la industria, favorecer el comercio y promover el progreso del país en general, creo que Campomanes no fue propiamente un liberal, ya que planteó medidas encaminadas a fortalecer la intervención del Estado en la vida económica y social. Tampoco, bajo mi punto de vista, el típico representante del despotismo ilustrado. Como economista, es considerado, Jesús hablará de ello, el escritor español más prolífico e influyente de su siglo, con una obra vinculada a los procesos de reforma abierta a las tendencias europeas de aquel tiempo. Una lectura reflexiva y crítica de sus textos nos aproxima la idea de un adelantado a sus contemporáneos ilustrados, pues propuso programas de desarrollo para problemas concretos relacionados con el contexto político y socioeconómico de nuestro país. Este deseo de aplicación inmediata de sus programas es lo que quizá le alejó del liberalismo económico de Adam Smith, el padre del capitalismo europeo y coetáneo suyo. Un ilustrado, Pedro de Campomanes, con un punto de eclecticismo, pues se ubicó entre el mercantilismo intervencionista y el liberalismo económico. Intentó conciliar el agrarismo ilustrado y la fisiocracia. Reflexionó sobre teoría económica e impulsó la economía aplicada. Vivió, al fin, entre el antiguo régimen y la sociedad que sobrevenía, mostrándose en este campo como un reformador siempre práctico, con dos objetivos claros: el incremento de la riqueza de los ciudadanos y el fortalecimiento de la monarquía. Convencido europeísta, que contempla el espacio europeo no solo como un territorio privilegiado de civilización, sino también como un entramado político unido por fuertes lazos históricos de vecindad e interdependencia. En resumen, yo diría que lo nuclear de Campomanes consiste en la regeneración de España y la constante búsqueda de respuestas al atraso en el que entonces se encontraba. Pedro Rodríguez de Campomanes fue un asturiano ilustre, nacido en la aldea de Sorriba, en Tineo, y llegó por méritos propios a los cargos de máxima responsabilidad de la época. El título de la obra de Jesús Arango es bien elocuente: De la aldea a la corte, ¿no? Estamos hablando de una vida ejemplar dedicada enteramente a promover la causa pública desde la perspectiva de Estado,
y que a la vez hizo profesión de asturianismo, alentando e impulsando cuantos proyectos relacionados con nuestra tierra tuvo ocasión de conocer y entender, además de los que de propia mano concibió. Siempre difundió un mensaje de probidad y aliento asturianista. Con esta excelente publicación que hoy se presenta, el autor, Jesús Arango, profundiza un poco más en la vida y la obra de este asturiano universal y nos invita a conocer mejor el trabajo por el que probablemente hubiera querido ser recordado. Un libro que destaca por su rigor heurístico y la claridad de exposición. Su autor, Jesús Arango, y concluyo, profesor, economista, persona inquieta y de sólida formación, con un pasado político en la administración asturiana y también estatal, y que nunca, bien lo sabe él, se va a desprender de su condición de consejero de Agricultura del primer gobierno autonómico. Dejó profundísima, diría yo, huella como tal. Nos regala hoy aquí un texto, producto de una sólida y rigurosa investigación. Un libro muy recomendable para todos aquellos interesados en la figura de Campomanes y especialmente para los que quieran acercarse por primera vez al ilustrado asturiano. Así que, sin más, le doy las gracias, Jesús, muchísimas gracias por esta aportación. Y tiene la palabra un buen amigo de todos nosotros y un buen amigo mío también, Paco Rodríguez, que profesa una gran amistad con el autor, con Jesús Arango, y persona también, de alguna manera, empresario por todos conocidos y persona ilustrada. Tiene la palabra Paco. Señor presidente, querido Juan, queridos amigos todos, autoridades, para una persona como yo, que no viene a esta casa desde hace bastantes años, pero que siente la impresión de estar en un sitio muy importante y muy bonito, no es fácil improvisar unas palabras como voy a hacer ahora, si no fuera porque son unas palabras que me inspira un viejo amigo como es Jesús Arango. Jesús Arango, con su obra que yo sigo, es una obra de conocimiento no solamente económico, sino social, y diría más, de conocimiento político, naturalmente, de las cosas que pasan en Asturias. Eso es lo que explica probablemente que yo esté hoy aquí. Una amistad profunda de muchos años, de dos personas cuyas ideas probablemente son sumables, Jesús, como te digo tantas veces, porque no son las mismas en el orden teórico, pero sí son las mismas en el orden del propósito, que es acertar con el bien común, eso que se llama el bien común. ¿Y qué es el bien común? Algo que sin él no podemos vivir como quisiéramos. De modo que para aspirar al bien común, y nosotros dos aspiramos, lo que tenemos que hacer es contrastar para sumar nuestras ideas. ¿Qué es lo que hacemos siempre, Jesús? Es lo que hacemos siempre. Y es lo que yo creo que deberíamos hacer más gentes, no tú y yo solos. En fin, repasando mi propia presentación del libro, verán ustedes que soy bastante parco a la hora de hacer halagos de dos personajes importantísimos en la historia de los 3 siglos en que ellos no se movieron entre siglos, pero salpicaron entre los 3 siglos, entre sus propias teorías, sus propias propuestas y propuestas adyacentes de personas que vivieron ese mundo. Estoy hablando del siglo XVII, del XVIII y del XIX. Carlos III, figura central, y Campomanes van de la mano. Claro que van de la mano. Como que las famosas regalías, es decir, el problema que tenía la corona española con un poder que tenía que de alguna manera compartir con el Vaticano no era un asunto fácil. Entonces había que ir rescatando poco a poco asuntos en los que el Vaticano desde Roma tenía su incidencia en España de manera permanente y creciente. Y a eso fundamentalmente se dedicó, creo yo, que desde el punto de vista político, Campomanes. Eso lo hizo desde un conocimiento jurídico muy importante, llegó a ser presidente de lo que se llamaba Fiscalía General de Castilla,
Y, naturalmente, desde el punto de vista técnico del manejo del derecho, fue figura absolutamente relevante en todo el reinado de Carlos III. Pero claro, ese reinado de Carlos III es un reinado que se caracteriza por tener nada menos que dos acontecimientos de la máxima importancia en el mundo, que hoy, pasados 2 siglos, pues tenemos que reconocer que eso naturalmente tuvo su influencia en lo que hoy estamos viviendo, lo que pasó en el siglo XVIII. Por un lado, la Revolución Francesa, por otro lado, nada menos en 1789 y también en 1789 el nacimiento de los Estados Unidos de América con Washington a la cabeza. De modo que todo eso, claro, no teníamos entonces las posibilidades que tenemos hoy día de la información permanente y de la información actual, pero podemos imaginar lo que significaba en un país como el nuestro ambos acontecimientos y sus proyecciones en el mundo entero. Eso determinó que el reinado de Carlos III no fuera nada fácil, y eso determinó también que Campomanes se pusiera del lado del rey para restarle al Vaticano influencias que hacían más difícil todavía la gobernación. Si a eso unimos que había una tercera fuerza que no por el hecho de ser religiosa comulgaba plenamente con los dictados del Vaticano, pues un elemento más de dificultad. Y me estoy refiriendo a los jesuitas. Que Campomanes fue una figura central a la hora de dictaminar, porque así se llamó, el famoso dictamen de Campomanes respecto de la necesidad de la expulsión de los jesuitas, es evidente. Que de eso se habla más bien poco, si es que se habla algo en el momento actual, también es evidente. Pero que eso es la gran incógnita que está por explicar, cómo es que los jesuitas ni se llevaban bien con el rey de España, ni se llevaban bien también con el Papa. Porque el Papa afirmó que estaba de acuerdo con su expulsión. De modo que eso es un hecho, como tantos hechos, que valdría la pena conocer un poco mejor, porque las famosas regalías no fueron regalías gratuitas, fueron exigencias de una gobernación que se hacía muy difícil desde un Vaticano que, por otra parte, tenía sus dificultades para luchar con la otra parte cristiana. Los protestantes, los hugonotes, los calvinistas, en todo el siglo XVIII dictaron leyes económicas que no eran precisamente las nuestras. Nosotros como país teníamos que competir con toda Europa, con esa Europa del norte, donde la riqueza, según Calvino, acerca al hombre a Dios, mientras la riqueza, vista desde el lado católico, podría ser algo así como la senda que conduce directamente al infierno. Eso no es una tontería. Eso determina muchas de las cosas que nos ocurren en este momento. Y hace poco yo tenía una conversación en Madrid con un arzobispo de España muy conocido y le preguntaba yo al arzobispo: ¿usted cree que Jesucristo está de acuerdo en que el mundo cristiano esté dividido? Y me dijo: desde luego que no. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de unidad, ¿vale la pena plantearse la necesidad de la unidad del mundo cristiano? Para mí sí. Y para mí sí por eso, porque no se puede decir dos cosas tan opuestas a la hora de su repercusión social como esa de que uno acerca al hombre a Dios y el otro que dice el hombre desde la riqueza se va directamente a las manos de Satanás. Bueno, esto es una interpretación que yo hago, pero si piensan ustedes un momento verán que la diferencia esencial en lo económico que tiene que ver entre los diferentes países de Europa tiene mucho que ver con eso. Sí, es que no tiene todo que ver con eso. Y a estas alturas yo creo que decir estas cosas no es para que nadie se asuste, ni para que nadie se ofenda, sino para que se tome nota de que no se pueden hacer los círculos cuadrados. Entonces, querido Jesús, vuelvo a decir, todo ese trabajo que tú haces, que es un trabajo de estudio profundo, por tanto, tu libro, como otros anteriores, son libros de consulta, libros que tienen que estar en el gabinete de cualquiera que tenga que tomar decisiones para saber dónde están los problemas.
para saber esa Asturias dividida en tres partes, dos polos separados por bastantes kilómetros y una parte central que tiene unas características completamente distintas en el orden económico y en el orden social y en el orden laboral y en todos los órdenes, con esas otras dos partes. El que quiera ilustrarse de cuáles son los problemas de Asturias tiene que empezar por saber lo que pasa con ese contraste entre unas Asturias y otras. Desde ese punto de vista, y sin que tú olvides para nada, hablar de las grandes cuestiones del mundo próspero, indiscutiblemente próspero, que es el centro de Asturias, tampoco olvidas eso. Hablas del campo, naturalmente, pero también hablas de lo que ocurre en la zona próspera. Todo eso es indispensable y por eso digo, ese libro, como otros que has escrito, es recomendable. Yo diría, es más, no digo que sea un libro de texto para segunda enseñanza, no es eso, pero es un libro que todos deberían conocer. Y no sé qué más cosas decir, Jesús, porque en mi prólogo digo algo de la expulsión de los jesuitas y atribuyo parte de esa expulsión de los jesuitas, que no me pareció un acierto, por cierto, a Campomanes. Desde el punto de vista técnico, yo creo que fue una figura central en esa decisión. Esa decisión fue buena, fue mala. Desde el punto de vista de la enseñanza, yo creo que eso fue un error, porque España estaba en el siglo XVIII llena de analfabetismo. Yo nací en el siglo XX y ya había analfabetos en Madrid, muchísimos, en Madrid, en la capital de España, y yo creo que aquella decisión de expulsar a los jesuitas fue un error, porque los jesuitas, como enseñantes, ninguno va a dudar de que son buenos, de que son lo mejor que tenemos hoy, y que, por tanto, entonces todavía la diferencia desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza sería todavía más palpable. Desde ese punto de vista me pareció un error. Y la prueba de que fue un error es que 40 años más tarde volvieron. Volvieron sin demasiadas explicaciones de por qué se habían ido, pero volvieron. ¿Eso va en desdoro de Campomanes? No va en desdoro de Campomanes, porque Campomanes tenía que proteger al rey. Y el rey tenía que protegerse de una influencia vaticana que no estaba excesivamente clara. La Iglesia ha tenido sus intereses, el Santo Oficio no fue precisamente algo de lo que la humanidad debe enorgullecerse, a mi modo de ver, porque no sé si saben ustedes que el Santo Oficio tenía la posibilidad de decretar sentencias de muerte. Entonces, eso de que la Iglesia tenga la posibilidad de condenar a muerte, a mí no me suena muy bien. No sé cómo les suena a ustedes, a mí no me suena muy bien. Si me está oyendo alguien desde el mundo cristiano, que no le suene bien tampoco a él, porque la Iglesia no nació para estar condenando a muerte a nadie. Esa Inquisición terrible, que duró pues desde 1200, que fue la primera etapa, hasta María Cristina, que duró 500 años, es una losa muy grande y es un problema muy grande y es un error muy grande, y Campomanes estaba frente a eso. De modo que es lo que les puedo decir desde la recomendación enteramente palpitante de que lean el libro de Jesús. Muchas gracias. Buenos días, presidente de la Junta, autoridades, amigas, amigos, señores y señores. Bueno, en primer lugar, tengo que dar las gracias a esta institución, la Junta General del Principado, y particularmente a su presidente, que hoy la representa aquí, por acogerme a esta presentación, por respaldar la impresión en papel. Yo publico los libros últimamente, desde hace bastantes años, en soporte electrónico, pero es un desastre porque solamente un tercio de los lectores han acogido el tema del libro electrónico. Por lo tanto, agradezco doblemente a la Junta el hecho de que haya pasado a papel ese tema. Y agradezco las palabras, y permíteme que te llame Juan, que me has dirigido, porque
también me permite volver a esta casa donde fui diputado durante 5 años, del 82 al 87, en una sala que hay por ahí, tuvimos fuertes debates y, en fin, estoy contento de volver a esta casa, que es la Casa de Toros Asturianos. Y a Paco Rodríguez, amigo, por el prólogo, por las valoraciones que ha hecho, sinceras, de Campomanes y Jovellanos en ese prólogo, y aprovecho la ocasión, que como amigo, de rendirle homenaje público como empresario de 60 años, empresario representante en Asturias de una especie muy escasa, que es el representante de la economía de las ideas. Paul Romer, Premio Nobel de Economía, un experto en desarrollo económico, habla de ese tema. Es más importante las ideas que otras cosas. Y en esta región, donde todo se le apela a las infraestructuras, Paco es la demostración práctica de todo lo contrario. Con una idea, siendo muy joven, bajó de las montañas de Cangas de Narcea a la costa naviega y con la idea de hacer un queso. Y de aquel salón de Anleo a hoy ha convertido aquella idea en la única multinacional láctea española que tiene representación en varios continentes. Así que gracias, Paco, por las palabras y por tu amistad. Y ahora, antes de entrar en el contenido, el comentario del libro, hoy al venir para acá, pues digo, bueno, ¿qué organizar las ideas que voy a decir? Y me acordé de un hecho que hoy voy a manifestar públicamente. El recuerdo a un amigo y a un admirado profesor, Ernest Lluch, asesinado el 21 de noviembre, va a hacer 24 años, vilmente por el fanatismo y la sinrazón. Y me acuerdo porque la última vez que lo vi fue en Casa Gervasio, que había venido aquí a dar un seminario y estuvimos hablando de Campomanes, porque Ernest Lluch, fue catedrático de Historia del Pensamiento Económico y fue el director de tesis de la persona que más trabajó sobre Campomanes, que es Vicent Llombart, tristemente desaparecido en 2017. Por lo tanto, mi recuerdo para Ernest por aquella conversación y por toda... Y hablando del libro, ¿qué fue lo...? Pues el libro es un poco el resultado de mi experiencia profesional. Yo me he dedicado a buscar información, a recopilarla, a analizarla, etcétera. Pues fue lo que hice. Llevo muchos años. ¿Y por dónde fue el origen? El origen fue la lectura de un artículo en 1975 de Francisco Bosch, que era un becario de la Fundación Juan March, que estaba en Londres, en el Instituto de Educación de Londres, y el título era Educación, éxodo rural y crecimiento económico, Campomanes 1774-1775, que era un análisis de los famosos discursos que después hablaré de Campomanes. Y ese artículo me hizo empezar a ser un seguidor de Campomanes. Otra lectura fue 11 años más tarde, cuando el tercer centenario del fallecimiento de Carlos III, los ministerios del gobierno de entonces, el de Agricultura básicamente y el de Trabajo, hicieron una serie de ediciones homenajeando a ese centenario. Y en concreto el Ministerio de Trabajo, se lo recomiendo, tiene una publicación que es el Tratado de la Regalía de Amortización de Campomanes, con un estudio preliminar que a mí me cambió mucho la opinión, de Francisco Tomás y Valiente sobre el pensamiento de Campomanes y el Tratado de la Regalía de Amortización. A partir de ahí, pues fui buscando documentos, acumulando, y llegó un momento que fue el año pasado. Vi que iba a ser el tercer centenario del nacimiento de Campomanes y creí que era el momento oportuno de organizar esa información en un libro. Y ese es el resultado. El libro no persigue más que ser una guía para la gente que se quiera aproximar a la figura de Campomanes, y básicamente lo que hice fue coger las biografías y, como mi profesión es colocar los datos, hacer una biografía cronológica, año por año, que hacía Jovellanos, y en cada año poner también para el contexto qué es lo que pasaba en el mundo. Esa es la primera parte. La segunda es recopilar toda la obra escrita por Campomanes, lo que se atribuye a Campomanes, no entro en las discusiones. El tercero, recopilar todo lo que escribieron sobre Campomanes, la bibliografía. Después, el tema del epistolario, la correspondencia que tuvo. Están localizadas 1003 cartas, de las cuales la mayoría la escribieron a Campomanes.
Y el libro sí me permití reflejar la correspondencia, que es muy clarificadora, de Jovellanos y Campomanes. Si ustedes tienen la paciencia de leer esa correspondencia, son 20 cartas, verán quién es el maestro y quién es el discípulo, ¿no? Porque en Asturias, si uno pregunta por la calle, todo el mundo conoce a Jovellanos, pero probablemente casi nadie a Campomanes. Para darles un dato, Campomanes fue un personaje público durante 50 años, es decir, desde que publicó con 24 años la historia de los templarios hasta cesó como gobernador de Castilla. Fue máxima autoridad política durante 29, es decir, ejerció 21 años como ministro, entonces era fiscal del Consejo de Castilla, y 8 como gobernador del Consejo, o sea, casi 30 años. Para darles una referencia, Jovellanos solamente fue 9 meses ministro de Justicia. Es decir, hago esas equiparaciones para ver de qué diferencia de personajes estamos hablando. Y voy a intentar hacer una secuencia de datos, y traigo aquí un papel, porque las frases, si no, no quiero ser preciso, del personaje y en qué mundo vivía. Porque tenemos la tentación, con todos los personajes, Adam Smith, Jovellanos, Campomanes, de juzgarlos sin tener en cuenta qué contexto político e histórico vivían. Eso lo decía ya cuando yo estudiaba la carrera un economista griego, Papandreou, que fue el padre, el fundador del PASOK, que decía que toda norma de política económica era válida solamente en un contexto histórico, político y social determinado, frente a los que creen en la validez universal de las recetas económicas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en qué contexto vivía Campomanes. Y en el Tratado de la Legalidad de la Amortización es el siguiente. El fiscal de Castilla de entonces, Carrasco, presenta lo que se llama una representación, un informe al rey, Carlos III, sobre la posibilidad de limitar que la Iglesia siguiese acumulando bienes raíces. No de quitarles ni amortizarlos, simplemente de frenar ese tema, porque se consideraba que iba a aumentar el tema de lo que se llamaba las manos muertas. El rey es receptor de ese informe y a través de Esquilache lo lleva al Consejo de Castilla y se encargan a 3 fiscales, al propio Carrasco, a Campomanes y a un señor de Cangas de Narcea, y aquí ya está Tineo con Cangas de Narcea, que se llamaba López de Sierra y Cienfuegos, que hicieran un dictamen. Bueno, esto fue en 1764. Campomanes tarda un año en hacer la respuesta, y la respuesta es una de sus obras más conocidas, que es el Tratado de la Legalidad de Amortización, al cual yo me refería antes. En 1766 se vota los dictámenes de esos 3 fiscales, Carrasco y Campomanes, a favor de limitar que la Iglesia no siguiera acumulando bienes raíces, y López de Sierra, noble de Cangas de Narcea, muy reaccionario, se opone. La votación, ganaron Campomanes y Carrasco, solamente sacaron 6 votos de 16. Es decir, que triunfó las tesis de López de Sierra. Y quiero leer, para ver en qué mundo vivíamos, las concepciones de sociedad que tenían López de Sierra, que está en el dictamen, y Campomanes sobre lo que era la sociedad. Decía López de Sierra, no considera el Consejo que la felicidad pública consista en la proporcionada distribución del dominio y propiedad de las cosas fructíferas. Cree, al contrario, que para la buena armonía y gobierno del reino es necesario que éste se componga de vasallos de todas las clases, de poderosos, de ricos, de mediana y baja fortuna y de gente pobre y necesitada. Sin esta diversidad de condiciones no sería posible arreglar la sujeción y el orden del Estado. Una definición básicamente, completamente reaccionaria a cualquier cambio. ¿Qué decía Campomanes en el último párrafo del Tratado de la Legalidad? No puede existir una fórmula de sociedad perfecta en que reine la desigualdad notable entre los miembros que la componen, especialmente en la posesión de bienes. O sea, eran 2 mundos enfrentados. ¿Quién triunfó? La reacción. Campomanes era una persona muy persistente, muy trabajadora, y no se dio por vencido. Incentivó recoger en un expediente toda la documentación que hacía sobre agricultura, y a lo largo de múltiples memoriales, dictámenes, etcétera, lo encauzó a la Sociedad Matritense de Amigos del País. Campomanes fue el impulsor de la Sociedad de Amigos del País,
la sociedad matritense se echó su tiempo, discutieron la clase de agricultura y allá en 1787 decidieron que Jovellanos, que por entonces vivía en Gijón, redactase el informe del expediente de ley agraria, que todo el mundo conoce con la ley agraria. Bueno, Jovellanos, en Gijón no sé si sería el clima o los viajes que daba, se tardó 7 años en redactar, o sea, lo tuvieron que llamar a la orden 2 veces. Consecuencia, el expediente, el intento de modernizar, que está en el Tratado de la Legalidad de la Amortización de la Agricultura Española, tarda 30 años en imprimirse la ley del expediente agrario, que por cierto nunca llegó a ser ley. Es decir, esto da una idea de los cambios tan lentos en aquella sociedad. O sea, Campomanes fue considerado un revolucionario por los reaccionarios de su tiempo y por los de un siglo después, para ver lo poco que caminaba el tema. Y aquí les voy a leer las críticas que hizo en 1880 Marcelino Menéndez Pelayo. O sea, por el medio hubo un llanisco, porque iba de asturianos, Pedro Iguanzo, que después de muerto Jovellanos, esto Campomanes le hizo críticas que quién era él para meterse a opinar sobre los bienes de la Iglesia. Por consecuencia, es que tanto Campomanes como el Tratado de la Legalidad de la Amortización, como Jovellanos con la ley agraria, pasaron a ser libros prohibidos por la Iglesia. Y esa prohibición duró nada más y nada menos que hasta 1948, libros que no se podían leer. Es un indicador de cómo era la difusión de las ideas y el freno que tenían. Bueno, pues las críticas de Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles. Campomanes, durante su fiscalía en el Consejo, fue azote y calamidad inaudita para la Iglesia de España. Y en general, entre los ilustrados, la opinión de Menéndez Pelayo fue la siguiente: en España, donde la revolución no ha sido popular nunca, aún estamos viviendo las heces de aquella revolución oficinesca, togada, doctoril y absolutista, no sin algunos resabios de brutalidad militar que hicieron don Manuel de Roda, don Pedro Abarca de Bolea, don José Moñino y don Pedro Rodríguez Campomanes. Es decir, eso muestra, digamos, las dinámicas de España. Curiosamente, hay un elogio muy fuerte de Campomanes a finales del siglo XIX, una excepción, que es Joaquín Costa, un regeneracionista, el padre probablemente de la política regional en España. Es el inspirador de las confederaciones hidrográficas y de las planificaciones comarcales. Pues Campomanes, por no enrollarme mucho, cuando fallece en 1802, fallece sin apenas noticias, sin pompas. Lo entierran en una iglesia. En 1840 trasladan sus restos al cementerio San Isidro de Madrid, a donde está abandonado y nadie se acuerda de él. Desapareció, digamos, la influencia de eso por su oposición, por parte de la oposición de la Iglesia. Y salvo el tema de Menéndez Pelayo y de Joaquín Costa, nunca más se supo de Campomanes. ¿Cuándo resurge la figura de Campomanes? Pues en 1854, cuando un asturiano, Felipe Álvarez de Requejo, publica en el Idea de entonces, el Idea de hoy, una biografía que es Campomanes, es la biografía de Campomanes. Y después, curiosamente, en 1960, un chileno hace una tesis doctoral, Ricardo Krebs, sobre el pensamiento político, histórico, económico de Campomanes. Es solamente a partir de los años 70 cuando empieza a recuperarse la obra de Campomanes. Básicamente la Escuela Valenciana, está Ernest Lluch allí de cátedra, por vía de Vicent Llombart. Vicent Llombart, cuya tesis doctoral es sobre Campomanes, que la dirige Lluch. A continuación hay otra tesis doctoral de Concepción de Castro, la que fue esposa del mejor economista que tuvo este país en el siglo XX, que fue Luis Ángel Rojo. Después empezaron los trabajos de Santos Corona, Manuel Jesús González, una serie de ellos que arrancan a partir de los años 70. Después hay muchas más publicaciones con motivo del segundo centenario del fallecimiento, en 2002, con recopilaciones de Dolores Mateo, Campomanes 200 años después, de Gonzalo Anes, Campomanes en segundo centenario, y de dos economistas que analizan el tema económico de Campomanes, Comín y Aceña. ¿Qué es, en ese tema de intentar ver qué pensaba Campomanes? Campomanes
decimos que ese economista no aportó ninguna idea ni obra maestra. Era, como decía Schumpeter, el famoso economista austriaco, en su monumental obra Historia del análisis económico, lo cita a Jovellanos y cita a Campomanes, habla de un economista aplicado, y ahí resalta la mayor figura de las aportaciones de Campomanes sobre Jovellanos. Voy a intentar a ver si soy capaz de decir. Campomanes tuvo muchas obras. Aquí recopilo en el libro, no sé si 178 referencias de dictámenes, respuestas fiscales, etcétera, etcétera, de historia. Fue 30 años presidente de la Academia de la Historia, pero voy a centrarme solamente en 3 obras que él mismo, cuando ya era muy mayor, él murió casi ciego, dijo que debían reeditarse, que es el Tratado de Regalía de Amortización, al cual hice referencia, que escribió en 1765, y los 2 discursos. El discurso de la industria popular, del fomento de la industria popular, y el discurso de la educación popular de los artesanos y su fomento. Si hoy pasamos al lenguaje de hoy, en el Tratado de Regalía de Amortización es un intento de iniciar medidas de política agraria. Y Campomanes hubo más aportaciones, obviamente, de Aranda, de Olavide, etcétera, pero es el ideólogo, o así lo considera mucha gente, el ideólogo de la política agraria del siglo XVIII. Política con más oscuros que claros, porque muchas veces fracasó. La ley agraria nunca llegó a ser ley, pero tuvo actuaciones que todavía hoy a mí me entusiasman. Poder hacerlas en Asturias, tengo un sueño que alguna vez se haga, que es la colonización de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Es decir, hecha por Olavide, pero influenciada por Campomanes, con la Inquisición detrás, que fue un intento, digamos, de repoblar unas zonas de Andalucía con un programa, y no hablo de cosas pequeñas, hablo de más de 4.000 personas, con un tema de planificación y de cultivos, etcétera. En el discurso del fomento de la industria sería popular. Hay una frase de Campomanes que voy a leer, está en el discurso del fomento de la industria popular, que es la siguiente. En Cataluña conviene fomentar las aldeas, trasladando a ellas mucha parte de la industria que se va a las ciudades en perjuicio de las aldeas y de los campos. En Galicia, por el contrario, es necesario dar industria a los pueblos grandes, pero siempre con atención a no atraerles aldeanos, porque el verdadero interés del Estado consiste en mantener dispersa la industria en caseríos y lugares chicos. Esto es la frase que define, o que yo, en mi modesta opinión, a Campomanes como el fundador, el precursor de lo que hoy llamamos desarrollo rural, y de que deberíamos hacer lecturas bastante interesantes y reflexivas para el caso de Asturias en los momentos actuales. Digamos que ese sería una parte del discurso. El otro discurso, que es el fomento de la educación de los artesanos, pues sería lo que hoy llamaríamos en economía teorías del capital humano, la educación como elemento central para el desarrollo. Y tiene un capítulo en ese libro poco conocido, que es dedicado, se titula temas mujeriles o aspectos mujeriles a beneficio de las artes. Campomanes es partidario de incorporar a la mujer al trabajo, estoy hablando del siglo XVIII. Él se refiere a que las hijas y esposas de los artesanos, en el cual está dedicado el núcleo central de la obra, deberían tener educación, porque una de las cosas básicas de los ilustrados era el utilitarismo y la lucha contra la ociosidad. Y ahí pone, y me voy a quizás poner ese ejemplo, lo dejo ahí, pone el ejemplo de las mujeres del norte, como la tradición española, la mujer del norte trabaja, en las aldeas trabaja, hace las labores domésticas, ayuda en las labores del campo. Y centra su ejemplo en las pasieras, que dice que bajan a la ciudad con la manteca, vuelven y hacen todo tipo. Y tiene una teoría muy curiosa,
que dice, a medida que bajamos en la península hacia el interior y el sur, esa sociedad desaparece por la influencia de la cultura musulmana, que dice que aparta a las mujeres. Bueno, más allá de ese tipo de sesgo interpretativo, tiene el mérito de plantear el tema de la incorporación de la mujer al trabajo. Y voy a ir acabando sobre una polémica que hay entre Campomanes y Jovellanos, que es el último capítulo, he metido ahí un tema de las opiniones sobre agricultura y propiedad en ambos autores, en Jovellanos. Y ahí hay diversidad de opiniones. Es decir, para unos, en concreto Rafael Anes, que fue catedrático de esta universidad y se dedicaba a la historia del pensamiento económico, Campomanes no era tan fisiócrata como Jovellanos. O sea que, según la opinión de Anes, Jovellanos era el fisiócrata y Campomanes era menos. Sin embargo, para Manuel Jesús González, otro asturiano, en este caso catedrático de la Complutense de Madrid, era todo lo contrario. Yo simplemente leo una frase de Campomanes en el discurso sobre el fomento de la industria popular, y ustedes juzgarán. Dice, la agricultura sola es insuficiente e incapaz de sostener un país, y la cosa es clara, porque ésta no emplea a todos los hombres ni en todos los tiempos. Un gran número de habitantes no tiene robustez ni disposición para sus faenas. ¿Qué se hará de tan gran proporción de pueblo si se descuidan las artes y se pone solo la atención en la agricultura y la cría de ganados? Es preciso que los tres ramos de la labranza, crianza e industria se animen al mismo tiempo y con igual proporción. Yo saco de aquí, por lo menos, que Campomanes no solamente estaba preocupada por la agricultura, sino también por otras industrias. Y voy a acabar con la parte final, que es las relaciones Campomanes y Asturias. Es un tema pendiente de estudiar. Incluso Vicente Llombar, en una publicación sobre los discursos del 2009, apunta a esa tarea, es decir, que habría que profundizar en las relaciones porque Campomanes, y igual me cojo 5 minutos para explicarle por qué llegó tan alto. Campomanes no solamente nació en Sorriba, que ya es un hecho, una aldea perdida de Asturias, como un señor, por eso mi título o subtítulo es de la aldea a la corte, como un señor en aquella sociedad tan cerrada, tan estamental, pudo llegar a ser ministro, los ministros importantes, y ser un político importante de 30 años. Pues son circunstancias históricas y relaciones personales. Campomanes nace en Sorriba, queda huérfano de padre cuando tenía 1 año, y de aquella no había pensiones y viudedad. Lo apunto porque es para reflexionar mucho sobre lo que pasó en las aldeas de Asturias desde que empezó la seguridad social. A los 7 años, él, para ir a la escuela, ahí está Manolo Lacera, que conocerá, fue a la escuela de Santianes de Tuña, las primeras letras, y a los 7 años y medio lo reclamó, eran 3 hermanos. Josefa, que era la mayor, que vivió toda la vida en Sorriba, Pedro, él, y el hermano Francisco, era el pequeño. Bueno, lo reclama un tío, un hermano de su madre, que estaba de canónigo en Santillana del Mar, que era Pedro Pérez de Sorriba. Y están allí 7 años, incluso vienen con tonsura, regresan a Asturias a los 15 años. Ahí hay 3 años que es el agujero negro de Campomanes, no se sabe dónde está. Mi hipótesis, suscribiendo razonamientos de que hace Álvarez de Requejo, es que tuvo en el monasterio de Corias 3 años y haciendo probablemente el bachiller. Con 19 años se marcha a Madrid y entra en un despacho muy famoso de Madrid de Juan José Ortiz de Amaya. Dice, bueno, pues que Ortiz de Amaya era pariente del abad de Santillana del Mar, que se llamaba, apellidada también Amaya, y que Pérez de Sorriba, su tío, lo recomendó y entra de pasante 4 años. Y a los 22 años, que entonces no se necesitaba título de derecho, se inscribe como abogado en el Colegio de Madrid. Empieza a publicar la historia de los templarios, se casa, según unos autores, yo en el libro pongo 21, porque fue el primero que encontré, pero encontré otra fecha, que es en 25 años, con 21 o 25 años. ¿Y con quién se casa? Con la sobrina del abad de Santillana, con Manuel Amarillo, una extremeña de Amaya. Figúrense lo que trabajó este hombre para hacerse un puesto en eso, que a los 31 años, hoy diríamos que le entró un estrés, le entró un agotamiento que tuvo que volver a su país de origen, que entonces a la región se llamaban país, a casa de su tío. No sabemos si su tío seguía en Santillana o había regresado a Asturias.
Estuvo aquí varios meses saliendo de esa crisis de agotamiento. Y ya vuelve a Madrid y lo nombran ya el primer puesto público, que es asesor de postas del reino, que lo nombra el ministro Val, que conoció a través de un tema importante entonces de las relaciones en Madrid, que eran las tertulias, la tertulia del padre Sarmiento. Bueno, pues este hombre que hizo toda esa carrera, hay una parte de ella que son las relaciones, pero después la capacidad de trabajo indudable que tenía. Y hay un tema, el personaje es poliédrico y polifacético. Juan antes apuntó a varios de los aspectos que tenía. Yo voy a apuntar que combinaba, por un lado, lector asiduo, tenía una biblioteca de 6.000 volúmenes, 5.000 en números redondos, 4.995 de libros ordinarios y 1.005 de libros prohibidos que estaba autorizado a leerlos por la Santa Sede. Cuando murió, 6.000, bueno, era un lector asiduo, un escritor prolífico, muy desaliñado y probablemente descuidado, y un orador espléndido, elocuente, contundente, donde reflejaba su capacidad de conocimientos y prodigiosa memoria. Hay una cita del famoso viajero libertino veneciano Jacobo Casanova, que asistía. Campomanes tenía una tertulia semanal en su casa de 10 a 11 y dice que era un hombre pequeño, moreno y de fealdad inequívoca, pero que cuando se ponía a hablar todos estaban de acuerdo en que aparecía su belleza. Bueno, pues ese era el personaje. Bueno, pues ese personaje que tuvo esa actividad tan intensa que estuvo hasta 1890, después ya los últimos 11 años desapareció de la escena, entre otras cosas porque la política española cambió de un día para otro. La Revolución Francesa a los ilustrados los hizo conservadores, en el caso de Florida Blanca, las caídas de Aranda, etcétera, etcétera. Y él ya estaba retirado como consejero de Estado, pero este hombre tenía tanta intensidad de trabajo que no tuvo tiempo de venir a Asturias. Yo tengo ahora, como uno tiene tiempo bastante, dedicándome con las memorias de Jovellanos, que editó el Ayuntamiento de Gijón, que son 14 tomos, que ya les dije, digitalizan las memorias para ser útiles. Tengo el humor de coger los viajes de Jovellanos e ir calculando cuántos días echaba de viaje y cuántos días echaría ahora para ver una cosa que a veces no pensamos, la revolución de los transportes, la cantidad de tiempo que ha liberado a la gente. Bueno, pues en ese ejercicio que estoy haciendo, que no sé cuándo acabaré, por ejemplo, Jovellanos tardaba, y lo mismo pasaría con Campomanes, 9 días en venir a Asturias desde Madrid. Ahora nos quejamos porque si tenemos que dar un rodeo de 2 horas, 9 días, y otros 9, 18. ¿Qué pasa con Campomanes? Que no tenía tiempo de venir a Asturias, pero nada de lo que ocurría en Asturias le era ajeno. Por ejemplo, fue un gran benefactor de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, le donaba libros, buscaba, y en el primer testamento que hizo Jovellanos, que después cambió, donaba su biblioteca, que era de las mejores de Europa, privadas. En España solamente la del Conde de Isla, en Sevilla, y probablemente la de Pedro Olavide se podían equiparar. Eran las mejores bibliotecas privadas de Europa, la donaba a la Universidad de Oviedo. Después cambió de opinión por presiones familiares y la biblioteca, desgraciadamente, fue subastada y dispersada después de su muerte. Por otro lado, era un hombre que protegía mucho a los asturianos que llegaban a Madrid. Decía Thomson, que el inglés viajero que también asistió a alguna tertulia, que ahí había muchos asturianos, ejemplos Jovellanos, que asistía a las tertulias y en general pues tenía una capacidad muy activa en todo lo que era la colonia asturiana. El entonces centro asturiano, que creo que se llamaba Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de los Naturales y Originarios del Principado de Asturias, fue presidente, se afilió muy joven, incluso tenía una actividad muy importante cuando el famoso incendio de Covadonga, etc. Estaba rodeado. Después hay un personaje poco estudiado, hay un libro sobre él, que es su secretario, que es un gijonés, Alfonso Álvarez de Beriña, que le acompañó hasta su muerte en el último cuarto siglo y hay que darle un apunto. Y murió en la más extrema pobreza, ¿no? Es decir, dice mucho del personaje, era el que le arreglaba los asuntos. Él se preocupó mucho de su familia, de su hijo y de sus familiares. Por ejemplo, los hijos de Josefa, que vivían en Sorriba, los mandó a educarse a Bolonia. Es decir, un hombre preocupado por la familia y por Asturias. Y ahí es donde yo creo que dejo el reto de la gente joven que investigue
el tema de esas relaciones, porque aquí está Joaquín, en un artículo en la Nueva España, lo calificaste, un jovellanista como tú, como el principal asturiano, incluso por encima de Jovellanos y de Riego. Bueno, y también creo que fue una lectura tuya que Campomanes fue de los impulsores iniciales de la carretera de Castilla, porque después el gijonés apuntó el tanto, o de la difusión de las minas del carbón de piedra que se llamaban entonces, o de las máquinas de fuego, las máquinas de vapor, es decir, fue un impulsor del sistema. Y en su archivo, que abro un paréntesis, archivo privado de Campomanes, que no es todo, que está depositado en la Fundación Universitaria Española, parece ser que la familia estaría dispuesta a cederlo. Yo dejo aquí, a ver si alguna institución de Asturias, pues no creo que sea mucho dinero para tenerlo cerca. Donde están todas las cartas, el epistolario, los legajos, las obras que se le atribuyen a él. Bueno, entre las obras que yo encontré, que tengo algunas copias que gracias a la intercesión de Ramón Rodríguez, cuando era bibliotecario de la universidad, logré fotocopiar, fue bastante problemático, pues dan las pesquerías en Asturias, el cultivo del lino en Asturias, sobre la minería, la pesca del salmón, etcétera, etcétera, una serie de providencias. Yo creo que hay una gran labor que hacer. Y hay un discurso, que lo dejo al final, que es de Campomanes, porque Campomanes opinó sobre política agraria, hizo traducciones, etcétera, pero no hay una obra que resuma su pensamiento agrario. Y yo creo que ahí está la clave. Hay un discurso, está en los archivos, que es el discurso de los labradores, que sería el tercer discurso, que no está publicado. Bueno, pues, en fin, yo creo que es un gran desconocido para Asturias. Jovellanos tiene publicado las obras completas en la Biblioteca Española, Flores de Estrada también, Campomanes no. Y creo, o al menos Santos Coronas lo cita y Vicente Llombar, hay un acuerdo de esta casa, porque Coronas lo cita en el 2002, de publicar las obras completas. Espero que esa labor pueda seguir acá. Y acabo, ¿qué diferencia de memoria tuvimos los asturianos? 2023 pasó, que era el tercer centenario, sin pena y gloria. En 1789, cuando lo consolidan como gobernador del Consejo de Castilla, las campanas de la catedral repiquetearon y en Oviedo se representó una obra, un drama alegórico que se llama Elogio del Mérito, cuando a él lo ponen de gobernador del Consejo de Castilla, cuyo autor no fue pariente mío, Alonso de Arango, y la música era de Luis Blanco. Esperemos que esta obra pequeñita dé lugar a que alguien se interese por ir profundizando en esa historia de un paisano, de un hombre que fue capaz de llegar desde una aldea a lo más alto de la gobernanza de España. Muchas gracias. Bueno, con mucha brevedad para despedir el acto, querido Jesús, tomamos nota de esta última reflexión / reivindicación, muy justa, por cierto, tomamos nota de ella. Bueno, por despedir el acto, agradecerles a todos la asistencia, como siempre, a esta parte del Parlamento que queremos convertirla, yo creo que ya lo es, en un aula de cultura en general o de cultura asturiana, y agradecer especialmente a Paco y a Jesús. Decía Jesús que había pasado ahí, yo estaba ahí también escuchando aquellos debates, no sé si Isidro también, creo que no sé si alguno más, bueno, por ahí está el exconsejero de Cultura, bueno, hoy todavía sobrevivimos unos cuantos, ¿no?, de aquellos debates. Para mí Jesús fue, ya lo dije, ¿no?, fue porque yo tengo orígenes agrarios y en la política empecé en el sindicalismo agrario, pues era la referencia, y sigue siéndolo en materia agraria. Básicamente. Y Paco, ¿qué voy a decir? Pues él se acuerda, lo dice a veces, ¿no?, cuando discutíamos allá, qué sé yo era un chaval, ¿no?, él ya era un hombre hecho y derecho de política agraria. Nos poníamos de acuerdo y teníamos desacuerdos, pero siempre nos hemos llevado muy bien, porque con Paco es fácil llevarse bien, como habrán comprobado. Así que nada, muchísimas gracias, y únicamente una reflexión, que así a lo mejor es pura nostalgia, pero efectivamente decía Jesús que la idea es que vamos publicando en papel, efectivamente, cuestiones de interés, como decía, para la Junta y para Asturias, esta es una de ellas,
y hablaba de 1/3 de lectores aproximadamente, ¿no?, en digital, y yo creo que vamos a seguir haciéndolo, no solamente por apoyar a la industria editorial, que también, de papel, sino porque, bueno, en fin, entre esos 2/3 me incluyo yo, porque hay una generación que empezamos a sentirnos incómodos, no nos hemos adaptado al libro digital, yo soy el primero de ellos, pero por lo visto hay muchos más, y hombre, en fin, empiezo a escuchar, empiezan a señalarnos a los que nacimos hace muchos años, y no voy a pedir excusas por ello, pero nos sigue gustando el papel. Nos sigue gustando el papel, lo digo porque escucho por ahí a veces voces que nos hablan de analógicos en sentido peyorativo. Bueno, pues yo no voy a pedir excusas por no haber nacido en el 57. Sigue gustándome el papel y seguiremos publicando en papel, no solamente por todo eso, sino porque yo creo que el papel da algo de calor, da otro, al menos para los que nacimos con el papel. Seguiremos en papel. Así que, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una jornada como esta más, en esta especie de aula cultural en la que hemos convertido también este espacio. Muchísimas gracias.